buenas tardes, bienvenidos. Perdón, disculpen, si es posible que dejen en silencio. No le hagan caso, déjenlo prendido nomás. No, que los dejen en silencio. Hablen. Les presento a Rodolfo Correa, que va a ser nuestro expositor de hoy día. Nos va a hablar sobre la seguridad jurídica en el estudio de los títulos, con el énfasis de lo que ocurre en la era digital. Aunque él mismo me decía que no hay tanto de la era digital. Y es verdad, si la era digital simplemente cambió el papel de celulosa por un papel de electrones. Así es que los dejo con él. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Buenas tardes. Bueno, el título ustedes lo pueden ver ahí, Seguridad Jurídica en el Estudio de Títulos en la Era Digital. Mi presencia acá se debe a un hecho fortuito. En enero de este año salió en algunos medios de prensa una noticia que fue un poco sorprendente por las personas que se vieron involucradas. Hubo un intento de fraude en el Servicio de Impuestos Internos, específicamente en la Dirección General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos. Según lo informaban los medios de prensa, el 3 de diciembre del año pasado, a las 10:30 de la mañana, llegó un sujeto, don Ricardo Lara, a la Dirección de Grandes Contribuyentes, solicitando un trámite bastante sencillo y bastante frecuente, que es el cambio de una clave o password del Servicio de Impuestos Internos. Lo curioso era que este cambio de clave era de una empresa bastante conocida y grande, Falabella Retail S.A. Él se acercó, acompañó unos antecedentes, el formulario correspondiente, que era el formulario 2117, acompañó un poder simple otorgado ante notario y copia de las cédulas de identidad de los representantes de Falabella Retail y su propia cédula de identidad. Esto fue a las 10:30 de la mañana y luego de una revisión bastante veloz, a las 10:48, según se señala en la misma querella que con posterioridad presentó el Servicio de Impuestos Internos, el abogado a cargo dio su aprobación a este mandato y procedieron a cambiar la clave de Falabella Retail. Afortunadamente los controles dentro de la empresa sirvieron y un funcionario que estaba a cargo de esto notó que ya no podía ingresar a la página del Servicio de Impuestos Internos, revisó, llamó al Servicio de Impuestos Internos y le dijeron que la clave había sido cambiada. Consultó quién había hecho el cambio de password y en definitiva nadie dentro de la empresa había sido. Entonces, en definitiva, había algo raro. Informaron de esto al encargado del Servicio de Impuestos Internos, que veía dentro de esta dependencia o departamento interno a Falabella. Le informaron que eso no había sido autorizado por ellos y enviaron un nuevo mandato con la finalidad de que otro representante, esta vez sí de Falabella Retail, cambiara la clave y tuviesen nuevamente acceso a su página de la empresa. Bueno, este hecho afortunadamente no tuvo grandes consecuencias. Sin embargo, demostró lo frágil que puede ser el sistema de revisión de antecedentes de una sociedad, un mandato o la revisión de los títulos de una propiedad. Los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, sorprendidos frente a este hecho, empezaron a revisar de nuevo todos los antecedentes y se dieron cuenta que al comparar las cédulas de identidad eran de personas completamente distintas, pero tenían el mismo nombre. Y se dieron cuenta también que el poder había sido otorgado ante un notario inexistente y de una ciudad, primero de una ciudad rara, que era San Antonio, entiendo, y ese notario no existía
ni en San Antonio ni en ninguna otra parte. Era la notaría de don Ricardo Undurraga. Entonces, este hecho es muy curioso porque es muy simple darse cuenta de esto, pero muchas veces con la celeridad que nos piden trabajar o hacer nuestro informe, se trata de algo urgente, es un cliente importante, olvidamos tomar ciertos resguardos y precauciones que garantizan que nuestro trabajo esté bien hecho. El abogado del Servicio de Impuestos Internos que revisó esto hubiese notado inmediatamente que esto estaba falsificado si hubiera ingresado a la página web de Notarios y Conservadores. Es muy sencillo. Ustedes pueden ingresar notariosyconservadores.cl, pueden poner la comuna o simplemente el nombre del notario y pueden verificar inmediatamente que don Ricardo Undurraga no tiene ninguna notaría en ninguna parte de Chile. O sea, estamos en presencia de un hecho que era bastante simple de revisar, pero que por distintas circunstancias no se hizo y eso pudo haber tenido consecuencias bastante graves. Finalmente, como les decía, Falabella Retail presentó una querella por falsificación y usurpación de nombre ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago, la finalidad de que los hechos se investigaran y pudiesen sancionar a los responsables. Afortunadamente el tipo que fue al Servicio de Impuestos Internos dejó su cédula de identidad, o sea, está muy identificado y probablemente va a ser sancionado pronto. Él se expone en este caso a penas que van desde presidio menor en su grado medio máximo, es decir, 541 días a 5 años aproximadamente. Dado que esto afectó a la dirección de grandes contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos, no es un departamento cualquiera de un organismo estatal. Yo trabajo actualmente en un banco, entonces decidí informar esto, dar a conocer esta noticia a los abogados que prestan servicios para el banco, ya sea de forma interna como externa. Y así fue como envié un correo con ciertas precauciones que yo recomendaba adoptar a los abogados, y uno de esos abogados fue Pedro Pablo Vergara, quien me extendió esta invitación. Así que, gracias, Pedro Pablo. Bueno, el estudio de títulos, el informe de una sociedad, el due diligence de una empresa o el informe legal, en términos bien sencillos, comprende el análisis y revisión de distintos documentos, dependiendo de cuál sea el objetivo de nuestro informe. Habitualmente el estudio de títulos se relaciona con el análisis de los documentos o antecedentes legales de una propiedad, pero habitualmente comprende mucho más que eso. Habitualmente comprende también la revisión de los antecedentes necesarios para acreditar el estado civil de una persona natural, o también los antecedentes que sirven para estudiar una sociedad, que es la propietaria, la compradora de un inmueble, etc. O una de las partes de un contrato que estamos revisando. El estudio de títulos comprende la revisión básicamente de elementos tanto de fondo como de forma. Dentro de los elementos de fondo partimos siempre por los elementos propios del acto de contrato. Por ejemplo, si es una compra-venta, analizamos el precio, el comprador, el vendedor, la cosa que se vende, pero también tenemos que analizar los elementos del acto jurídico, hacer una especie de zoom out del contrato mismo y analizar los elementos básicos que a veces olvidamos en el día a día, pero que son muy necesarios para precisar si ese contrato fue bien o mal otorgado. Dentro de esos elementos está, por ejemplo, las solemnidades. Las solemnidades tenemos que siempre analizar si se han cumplido, si el acto jurídico está perfecto, si el contrato cumple con todos los requisitos que exige la ley para que sea válido. Nuestra labor como abogados o auditores, de alguna forma, al revisar los documentos, nos obliga a emplear la máxima diligencia en la revisión de estos antecedentes, puesto que en realidad no hay nadie más que lo revise mejor que nosotros. O sea, esto no se lo podemos pasar a un contador, no sé,
al gerente de la empresa, porque nosotros somos los especialistas y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. De nosotros depende que el contrato se otorgue válidamente y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de eso. Por lo tanto, siempre es conveniente partir con ciertas recomendaciones que vale la pena mantener siempre presentes. Por ejemplo, respecto del documento mismo que vamos a analizar, revisar elementos sencillos. Por ejemplo, si es una escritura pública, revisar la notaría, revisar que esté la firma del notario, revisar la fecha, etc. Pues siempre nos topamos con ciertos errores y cosas que pueden entrabar mucho una firma por un detalle. Por ejemplo, en enero de cada año es muy usual errores de notaría con la fecha. ¿Por qué? Porque a todos nos quedamos llevamos un año diciendo 2019 y los primeros días le ponemos 3 de enero del 2019 y estamos a 2020. Esos errores podemos detectarlos si hacemos un análisis acucioso del contrato. Por ejemplo, también tenemos que revisar los sujetos que comparecen en el acto de contrato. Pero revisarlo no significa solo darnos cuenta de que esté su nombre, su nacionalidad, su profesión, su domicilio, su cédula de identidad, su estado civil, sino que también hacer una labor de contraste. Por ejemplo, un mandato. Si estamos revisando un mandato, es esencial verificar que esa persona haya estado viva al momento de su otorgamiento. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo de cruzar información con el registro civil. Ahora tenemos esa ventaja, tenemos esa herramienta digital, entonces tenemos que utilizarla. Yo me he topado personalmente asesorando a otra institución financiera con un mandato donde aparecía una persona que estaba fallecida y estaba autorizado ante notario. Tuvimos que deshacer toda la operación y en definitiva la notaría se excusó que habían sido engañados, etcétera, pero bueno, yo no puedo decirle después al comprador que yo estaba asesorando que a la notaría se le pasó. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo de revisar y de confrontar los datos con las herramientas digitales que tenemos. Afortunadamente ahora tenemos muchas más que antes. En segundo lugar, si el documento proviene de una notaría que desconocemos, por ejemplo, un notario de hace 30 años, señor que desconocemos, nunca lo hemos escuchado, o un notario de una comuna alejada, ese tipo de cosas nos deben encender alarma, porque si no lo conocemos, tenemos que ver si esa persona realmente existe, si es notario, y para eso tenemos, por ejemplo, esta herramienta. Tenemos que buscarlo siempre tenemos que saber quién es. Si es notario interino a veces se dificulta un poco, pero tenemos que saber si esa persona estuvo o no a cargo de una notaría. Después, finalmente, algo que parece un detalle, preocuparse que la escritura esté firmada por todos quienes comparecen en ella. Hay ocasiones donde las personas que comparecen no están indicadas en el comienzo de la escritura, sino que entre medio o al final. Usualmente ocurre eso cuando se inserta una cláusula de alzamiento, una autorización de un cónyuge, etc. En esos casos nosotros muchas veces en notaría se olvida poner el pie de firma y la escritura se cierra sin la comparecencia de esa persona. Nosotros tenemos que revisar ese tipo de detalles, puesto que hacen la diferencia. Nos hemos encontrado con escrituras donde no la han suscrito todas las personas que tienen que firmarle, que están mencionadas en la escritura. Respecto de los sujetos que están en el contrato, siempre es importante confrontar, buscar el root de esa persona, meternos al sitio web del registro civil y ver si esa persona existe, si esos son sus nombres. En muchas ocasiones los nombres están cambiados. Un sujeto que se llama Pedro Pablo le ponen Pablo Pedro, o Juan Manuel, Manuel Juan, etc. Están mal individualizados. Los root tienen errores y nosotros tenemos que ser capaces de corregir esos errores. Siempre es importante también revisar el estado civil, sobre todo cuando hay contratos donde el estado civil es muy importante para la validez del acto. Por ejemplo, una compraventa de un
hombre o de una mujer que está casada en sociedad conyugal. El Estado civil puede determinar la necesidad de que comparezca su cónyuge y si no lo hace, el acto puede llegar a ser inválido dependiendo de si se cumplieron las formalidades o no, si contaba con algún mandato o poder otorgado con anterioridad. Y hay ciertas cosas, como les decía anteriormente, que deben encendernos nuestras alarmas. Por ejemplo, una persona con un RUT muy bajo, 1 millón o menos de 1 millón. Esas personas habitualmente no andan actualmente otorgando contratos. Entonces, si nos topamos con un mandato otorgado por alguien con un RUT muy bajo, primero tenemos que asegurarnos de que esté vivo. Y segundo, probablemente si otorgó ese mandato, debe ser una persona muy mayor. Entonces tenemos que asegurarnos también de que se encontraba con sus facultades mentales en perfectas condiciones. También tenemos que revisar ciertas condiciones que también nos deben hacer encender ciertas alarmas. Por ejemplo, si celebramos un contrato en una zona limítrofe, si celebramos un contrato relacionado con tierras ubicadas en zonas indígenas, eso nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿está todo ok? Si el contrato, por ejemplo, lo suscribió una persona de nacionalidad extranjera en una zona limítrofe, tal vez no puede hacerlo. Hay que analizar bien ese tipo de cosas. En zona indígena, es decir, quién lo celebró, es o no una persona que está dentro del registro de la CONADI, por ser indígena, de origen indígena, y está celebrando el contrato con una persona que no lo es, ese contrato también puede llegar a ser inválido. Ya tenemos noticias de un fallo dictado recientemente en contra de un exministro. En tercer lugar, también tenemos que utilizar las herramientas digitales para dos cosas esenciales: verificar la integridad y validez de los documentos y también para desarrollar nuestro sentido comercial, de alguna forma, pro negocio. Utilizar las herramientas digitales para verificar la integridad y validez de los documentos es clave para estudiar los títulos y que estos estén conformes. Si el acto contrato fue otorgado recientemente y cuenta con firma digital, lo más recomendable es descargarlo y utilizar la copia que está descargada. Yo generalmente cuando recibo fotocopias, porque es muy usual que nos manden fotocopias de documentos, muchas veces esas fotocopias están mal obtenidas. Le falta una línea abajo, faltan páginas, están en desorden. Entonces, ahora tenemos una gran ventaja, que es contar con estos documentos con firma digital. Descarguémoslo y ocupemos eso. Esos contratos van a estar íntegros y además vamos a despejar cualquier duda respecto de su validez y de si fueron otorgados ante un notario. Afortunadamente hoy podemos acceder en forma gratuita a estos documentos online, si contamos con el código, obviamente, a través de páginas como fojas.cl, conservador.cl, en el caso del Conservador de Santiago. También a través de esta página Notarios y Conservadores podemos obtener información y verificar documentos, y cbrchile.cl, que nos permite descargar documentos de notarios y de conservadores. La documentación relacionada con el Estado civil, como les mencionaba antes, es muy fácil de obtener. En la página web del registro civil es posible obtener los certificados de los principales registros que mantiene el registro civil. Certificados de nacimiento, de matrimonio, de defunción. Sin embargo, probablemente a ustedes también les ha pasado que encontrarse con una persona soltera a veces puede llegar a ser un problema, porque no tenemos certeza de cuál es su estado civil, si contrajo un matrimonio en el extranjero, etc. Entonces, habitualmente el registro civil no nos da alguna ayuda. Sin embargo, en ciertos casos, si ustedes lo solicitan muy amablemente, en las oficinas centrales del registro civil, pueden llegar a obtener un certificado o una carta como esta, que es denominado por el mismo registro como un informe de soltería, en el cual
el registro civil les informa que el sujeto investigado no tiene ningún matrimonio inscrito o otorgado ante ella, lo que nos acredita que es soltero en Chile. En este caso, esta persona había fallecido, entonces era súper importante obtener o saber su estado civil porque había celebrado contratos durante su vida y necesitábamos averiguar si habían herederos o un cónyuge heredero. Entonces, el registro civil afortunadamente nos entregó este informe. Otro antecedente que podemos obtener online. El MIMBU nos entrega gratis los certificados de no expropiación. Las municipalidades ahora nos permiten, muchas de ellas, obtener certificados de números, certificados de informes previos, certificados de afectación a utilidad pública o no expropiación municipal online. Y también verificar esos documentos. Utilicen esa herramienta. Es súper útil para, como les decía, saber si se trata de documentos válidos o no, documentos íntegros o no, porque muchas veces nos envían de estos certificados solo la primera página y en las páginas posteriores existe información muy relevante. Entonces es necesario saber que son íntegros. La Dirección de Vialidad también nos entrega información que he descubierto hace poco, relacionada con todas las vías que están supervisadas por la Dirección de Vialidad del MOP. Y, por ejemplo, cuando estamos analizando algún contrato sobre una propiedad rural que no tienen número, no tienen dirección, es una carretera sin número, es muy útil siempre verificar esto en la página de vialidad, que es mapas.mop.cl. Es muy sencillo, pueden visualizarlo igual que en Google, se acercan el mapa y pueden visualizar si la vía que enfrenta ese inmueble es una vía que está bajo la supervisión del MOP y vialidad puede expropiar en el futuro o no. La CONADI también entrega certificados online que ustedes pueden verificar en conadi.cl y son muy útiles si van a celebrar contratos en zonas indígenas. Hay un ejercicio que no sé si todos lo realizan, pero habitualmente en el ejercicio profesional uno se topa con muchos abogados y personas que dicen serlo sin serlo. Entonces, en la página del Poder Judicial también pueden averiguar este tipo de información. En segundo lugar, otra finalidad de este contraste que es necesario hacer al momento de estudiar los títulos es, como les decía, incentivar nuestra vocación o sentido comercial. La verdad es que diariamente debemos tomar decisiones en forma rápida, urgente, todos los contratos son para mañana, la revisión, nuestros informes son para mañana y ya no tenemos esos 10 días que demoraba un certificado para tomar una decisión. La verdad es que tenemos que desarrollar este sentido comercial. En base a la información que tenemos que adoptar decisiones y tenemos que ser capaces de tomar decisiones correctas. Tener un sentido comercial no significa ser descuidado o adoptar riesgos innecesarios. Por el contrario, significa medir adecuadamente los riesgos de cada operación, ser autónomo, es decir, si nos encargan estudiar una serie de documentos para celebrar un contrato, tenemos que ser capaces de obtener la mayor cantidad de documentos posible sin necesidad de pedírselo al cliente. Hoy tenemos una gran variedad de esos documentos a nuestra disposición y por lo tanto tenemos que ser capaces de solicitarlo. No solicitar documentos innecesarios. Esto es tan común porque queremos resguardarnos, queremos que no se nos pase nada. Sí, eso es verdad, pero muchas veces hay documentos que no son necesarios si ya tenemos otros a la vista. Por ejemplo, me ha ocurrido un par de veces donde hemos enviado un certificado de informaciones previas a un banco y luego nos han pedido un certificado de número o un certificado de afectación a utilidad pública. O sea, en esa solicitud perdimos 3-4 días en circunstancias de que, como dice el artículo 1.4.4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
el certificado de informaciones previas contiene contiene tanto un certificado de número como la declaración de utilidad pública. Por lo tanto, no sería necesario. Entonces, tenemos que tratar de ser capaces de entender que cuando tenemos la información no necesitamos tres formas de verificarla. Porque la verdad es que con la urgencia en que hoy se adoptan decisiones de negocios no podemos demorarnos. Los abogados que logren desarrollar su trabajo de buena manera en el menor tiempo posible son quienes van a destacar. Y para ello es importante conocer las herramientas que actualmente tenemos, como las que le he mencionado. Hace 15 años, cuando comencé a trabajar, solicitar documentos llevaban en promedio un mes. Los conservadores se demoraban mucho, las municipalidades, y habitualmente al recibirlo nos llegaba a la mitad y había que solicitar nuevamente nuevos documentos y esto podía durar 2, 3, 4 meses. Hoy tenemos muchas herramientas para obtenerlos más rápido y además los organismos que nos brindan estos documentos cada vez actúan más rápido. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de revisarlos en menor tiempo y adoptar las decisiones correctas en menor tiempo. Hoy no solo podemos verificar la autenticidad de los documentos con que trabajamos, también podemos precisar información que nos ayude a tomar estas decisiones, aunque no contemos con estos documentos a la vista. Por ejemplo, si estamos analizando una sociedad. Si estamos analizando una sociedad y no tenemos todos los antecedentes con vigencia o con la vigencia que nosotros exigimos. ¿Hubo alguna modificación? Tenemos antecedentes hasta hace un año. No sabemos si está vigente, si hubo alguna modificación de la sociedad, alguna transformación. ¿Qué podemos hacer? Podemos ingresar, si tenemos el acceso, por ejemplo, por supuesto, al diario oficial. Si ingresamos en el diario oficial, buscamos por la sociedad, podemos tener acceso a todas las modificaciones que ha tenido esta sociedad y que han sido publicadas. Entonces, si desde la fecha que tenemos el último informe o los documentos no hay antecedentes de que haya sido modificada, podemos estar seguros de que esos poderes, esos representantes legales siguen siendo quienes representan a esa sociedad, etc. Incluso eso en el caso, obviamente, de esto último, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, porque sus poderes están habitualmente dados en las escrituras de constitución o modificación de la sociedad. Pero ya tenemos indicios que nos pueden ser claros. Incluso podríamos avanzar en otros elementos del contrato, la aprobación, el borrador, etcétera, mientras solicitamos las vigencias. O sea, tenemos que ser capaces de dar pasos en orden a acelerar los contratos, a asegurar la ejecución de los contratos, cerrar los negocios de nuestros clientes, pero sin adoptar decisiones desinformadas. Podemos obtener el conocimiento necesario para asegurar la validez del contrato. En el caso de, bueno, aquí quería hacer una pequeña crítica porque es verdad que podemos obtener esta información en la página del diario oficial, pero la información se despliega desafortunadamente muy mal. Ahí tienen bastante que mejorar el diario oficial. Respecto en el caso de los inmuebles, no es inusual comenzar a estudiar los títulos de una propiedad que, por ejemplo, no tiene dirección en la inscripción de dominio, no aparece el rol de avalúo, nos informan tal vez un rol de avalúo X, o tenemos un certificado municipal donde aparece cierta información. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Cómo empezamos? Es muy común también en estos casos que acudamos al cliente y le digamos, tienes que traernos más información porque no la tengo, no sé cómo avanzar en esto. En estos casos la solución tiene que partir de nosotros. Nosotros somos los expertos, nosotros somos quienes tenemos que indicarle al cliente qué cosas necesitamos. Si le decimos tráigame información muy genérica, no estamos siendo el aporte que debemos ser. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando el número indicado en el certificado de avalúo fiscal es distinto al señalado en la inscripción de dominio y en el certificado de utilidad pública, de afectación a utilidad pública? Tenemos que empezar a cruzar información. Esa es la recomendación. Tenemos que cruzar la información y
tomar los datos de aquel organismo que sea el llamado a requerir los datos que necesitamos. Esto es, el rol de avalúo no nos da plena seguridad si es la municipalidad quien nos indica el rol de avalúo, porque el organismo encargado de precisar el rol de avalúo de los inmuebles es el Servicio de Impuesto Interno. Por otra parte, el número del inmueble que aparece en el certificado de avalúo fiscal tampoco puede ser el definitivo. Es indiciario, sí, pero puede ser que haya cambiado. ¿Por qué? Porque el organismo encargado de precisar cuál es la dirección de un inmueble es la municipalidad, no el Servicio de Impuesto Interno. Entonces tenemos que hacer ese trabajo de cruzar información. ¿Qué hacer cuando se desconoce el número de rol o hay duda acerca de él, pero tenemos la dirección del inmueble, por ejemplo? Ahí tenemos otra herramienta digital, que es el mapas del Servicio de Impuesto Interno. No sé si alguno lo ha visto alguna vez. Es muy amigable, podemos ingresar la dirección y obtener inmediatamente el rol de avalúo. Es una herramienta muy sencilla, pero muy útil. Bueno, el futuro. ¿Qué cosas podemos esperar del estudio de títulos, del análisis de documentos para analizar sociedades, etcétera? Está en trámite un proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales. Este proyecto se espera que modernice todo lo que son los conservadores y la actividad de los notarios. La verdad es que existen proyectos desde hace 25 años aproximadamente, si no antes, y esperemos que este sí realmente funcione y vea la luz pronto. La idea de este proyecto es incorporar estándares de transparencia y objetividad en la designación de notarios, que bastante se necesita, y aumentar la competencia. Eso es muy, no sé, curioso del proyecto, porque esto es un mercado, debe ser un mercado. La verdad es que, bueno, cada uno puede tener la impresión que quiera. Y la verdad es que el proyecto también busca impulsar nuevas tecnologías. Actualmente se encuentra en el primer trámite constitucional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En lo tingente al estudio de título, se busca, una de las cosas interesantes de este proyecto es que busca cambiar en el sistema registral en el conservador de bienes raíces. Actualmente nosotros tenemos lo que se denomina un sistema registral basado en el folio real, es decir, se inscribe la propiedad a nombre del comprador, por ejemplo, y si se transfiere, se hace una nueva inscripción de la propiedad. Si se fusiona y se vende, se hace una nueva inscripción y va cambiando la propiedad con el tiempo, sus deslindes, etc. Lo que dificulta bastante el estudio de títulos, porque tenemos que buscar información hace 10, 20, 50 años para completar el 100% de los derechos, para tener de los 10 años de prescripción que todos quienes estudiamos los títulos siempre tenemos bien presentes, etc. El folio personal cambiaría esto. La verdad es que en otros países siempre funciona así. En España, en Colombia, en el resto de Sudamérica, el sistema es con folio personal. Es decir, existe una inscripción del inmueble y el propietario se va anotando al final, y cada vez que se transfiere se anota al final, entonces no hay que realizar un estudio interminable de los antecedentes de esa propiedad. Se mantiene siempre la misma inscripción. Esto acelerará obviamente el proceso de compra-venta de los inmuebles, aportando bastante dinamismo al mercado. Sin embargo, lo que realmente facilitaría el estudio de título y la confección de informes sociales es el acceso a información pública online. En eso estamos siempre deseando que haya más avances, porque la verdad es que en los últimos 15 años hemos visto avances. El Conservador de Santiago nos entrega, para quienes trabajamos habitualmente con esa información, nos entrega mucha información, y sería genial contar con esa información en otros conservadores. También los notarios, hay notarios que han hecho esfuerzos bastante grandes para hacer seguimiento de las escrituras mientras está siendo tramitada y hasta el cierre de la escritura. Podemos saber si
ya firmó el banco alzante, si ya firmó el comprador o el vendedor, si está en cierre de copia, en qué etapa está. Así, como podemos... O sea, este libre acceso a información nos beneficiaría mucho. Sin embargo, pueden haber problemas con información bastante sensible. Ese es el gran pero que tiene esta gran masificación de la información que tenemos actualmente. El atraso tecnológico es un problema que es notorio. Mientras más avanzamos, más nos damos cuenta de lo atrasados que están quienes se están quedando atrás. Mientras más utilizamos el conservador de Santiago, más nos cuesta entender por qué el conservador de Curicó, el conservador de regiones, no tiene esa información y nos dificulta bastante el trabajo. Ayudaría mucho la creación de registros nacionales de información o la creación de organismos que mantengan registros nacionales y que sean capaces de recopilar esta información de los organismos municipales, por ejemplo, para ponerlo a disposición a todos vía web. Respecto del acceso libre a la información privada, en países como España está limitada la entrega de información registral a personas distintas del propietario, quienes solo pueden acceder a ella si acreditan un interés legítimo. Por ejemplo, si voy a comprar un inmueble, suscribo un contrato de promesa de compra-venta, puedo demostrarle al conservador de bienes raíces que tengo un interés legítimo por estudiar ese inmueble y el conservador, luego de analizado este contrato, me entregará sin problema los documentos. Pero no se lo entregan a cualquiera. Y eso tiene sentido. Hoy en día los bancos requieren una sentencia judicial para entregar información a alguien sobre las cuentas corrientes de sus clientes. Y habitualmente los bienes raíces son el principal activo de una persona. Entonces no tiene sentido que esta información circule tan libremente, puesto que en definitiva lo único que hace es completar bases de datos con informaciones para que sea transada y junto con una serie de otros datos personales. Por ejemplo, en mi opinión no es posible que a través de una herramienta muy útil, pero a la vez muy conflictiva, como es Rutificador, no sé si lo ubican, podamos saber detalles muy personales, como por ejemplo el número de cédula de identidad de una persona, su domicilio, qué propiedades tiene, quiénes son sus padres, quién es su cónyuge y su suegro, si está inscrito en algún registro, en alguna comuna, en el registro electoral, etc. Es decir, uno de los desafíos que nos genera el momento actual en que vivimos, donde tenemos acceso a muchas herramientas digitales, es el libre acceso a información, pero con la adecuada protección de los datos personales. Finalmente, creo que también sería un gran avance lograr que todos los conservadores de bienes raíces puedan entregar un mismo estándar de información. Las municipalidades, en realidad todos los organismos con los que colaboran activamente en la entrega de documentos para el estudio de títulos. Tal como les decía, nos damos cuenta de lo atrasados que estamos cuando vemos lo avanzados que están otros. Sin perjuicio de que, por ejemplo, en el conservador de Santiago actualmente no hay acceso a ver todos los registros que maneja. Por ejemplo, no podemos ver online las inscripciones de hipotecas o de prohibiciones. Es un gran avance tener las inscripciones de propiedad y del registro de comercio. Y ese estándar mínimo deberíamos exigirlo también a otros conservadores. Sería un gran paso que todos los conservadores digitalizaran sus registros para acceder a ellos de forma más fácil. Yo espero realmente que el nuevo proyecto los motive a desarrollar esas labores de digitalización, porque la verdad no podemos demorar tanto actualmente en una época donde todos los contratos, todo es mucho más rápido, el tráfico jurídico funciona a otra velocidad. Estar esperando un mes o dos que un conservador entregue un certificado, como ocurre habitualmente en algunas comunas,
sobre todo en regiones, nos demora todo. Y bueno, gracias por haber venido. No sé si hay alguna pregunta o consulta.